Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos. Pastor Federico con ustedes aquí para compartir Vida para Todos en este precioso día jueves, un jueves de bendición. Hoy saludamos a los amigos que nos acompañan a diario, ¿sí? Son muchos los amigos que nos acompañan. Recuerde tocar la campanita, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor, así es el nombre del canal, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor, ¿sí? Y también ponernos un like allí en el Facebook para poder saludarle. Queremos saber quiénes son las personas que nos miran y poder saludarles desde aquí, mandarles un abrazo cariñoso y un agradecimiento por estar viéndonos y acompañándonos en este programa titulado Vida para Todos. Hoy saludamos a Carla Pelacini, ¿sí? Un saludo para ella. A Graciela Mielnik, ¿sí? Un saludo también para Graciela. Para Hugo Francisco Heredia, un abrazo para él. Para Mirna Agustina Alegre y Fernando Patalagoitía, pastor en Rosario. Un abrazo, pastor, que el Señor le bendiga. Gracias por acompañarnos también en este tiempo. Un abrazo para ellos. Bien, amigos, hoy quiero hablarles acerca de la visita de un embajador. ¿Saben ustedes que los embajadores son representantes de los países del cual provienen? Y cada embajador tiene protocolos importantes que deben cumplir. Esos protocolos están en alguna manera fundamentados en la tarea que tienen que realizar, en la función que tienen que cumplir dentro del país, ¿sí? En sus viajes y en sus representaciones, todo el tiempo ellos tienen protocolos. Hay un país que tiene, por ejemplo, como embajador, ¿sí? Como embajador plenipotenciario, un representante que es el primero, ¿no? En la lista de embajadores o representantes plenipotenciarios de los países, siempre hay una lista, se enlista esos representantes, ¿no? Desde el presidente para abajo, desde el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y hay algunos países que tienen al nuncio apostólico como el principal representante de un país. Es decir, que la persona de carácter religiosa que representa al país está en primer lugar entre los embajadores, en algunos países, no en todos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos visita un embajador? Un embajador cuando visita tiene que presentarse, básicamente, tiene que presentar sus cartas credenciales, tiene que presentar cartas, tiene que anunciar con tiempo y tiene que decir cuál es la razón de su visita. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de la visita de un embajador. ¿Cómo nos enseña la palabra que debe ser la visita de un embajador? Para ello voy a tomar lectura en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante, y dice así la palabra: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni le prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. El que escribe esta carta es un embajador en potencia, ¿sí? Potenciado, es el apóstol Pablo. Y él comienza presentándose como un representante del reino de los cielos. Él es el embajador del reino de los cielos, el embajador del reino de Dios. Y él comienza diciendo yo mismo. Ahí está hablando él como en primera persona. Yo, Pablo, me presento. Dice, cuando fui a usted le está dando la razón de la visita, anunciarle el testimonio de Dios. Y dice de qué manera se presenta, ¿no? Él no se presenta como él, como persona, dice, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, pero dice, me propuse más bien entre ustedes cumplir con la función para la que vine, cumplir con la labor para la que vine, y esto es, dice, no saber de cosa alguna, sino voy a hablar de otro tema que no sea de Jesucristo y de este crucificado.
¿no? Y luego habla un poco de su persona, me presenté ante ustedes con debilidad, tanta debilidad que temblaba de miedo, ¿no? Eso es la característica de un embajador. Dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias ni elocuentes. Dice, no vine aquí a hablarles de lo que sé, de mis conocimientos, del altruismo, sino que vine aquí con algo más, algo que traigo del reino del cual represento. Dice, vengo acá con demostración del espíritu de poder, para que la conversión de ustedes no sea por causa de mis palabras, sino que la conversión de ustedes sea por causa del poder de Dios. Ahora, la visita de Pablo, esta visita que se menciona en 1 Corintios 2, 1 al 5, también se menciona en el libro de los Hechos capítulo 18. Cuando vino a esta ciudad de Corinto, conoció a dos personas importantes que eran Aquila y Priscila, que eran fabricantes de tiendas de campaña con los cuales él colaboró y también trabajó con ellos en ese año y medio que él estuvo haciendo tienda y ministrándose en Corintio. Un poco el trasfondo de esta historia. Ahora, empecemos un poquito cómo se presenta un embajador cuando visita. Pablo dice yo mismo, ¿no? Él comienza diciendo yo mismo, hermanos, y él está diciendo yo vine a ustedes como un embajador. No vine como Pablo, no vino como un judío, no vino como el hebreo de hebreos, no vino como el perseguidor, tampoco vine como el convertido, vengo como un embajador. Dice, y vengo con un propósito específico, vengo a anunciarles, dice, no vengo como un filósofo, ¿no? Ni como un vendedor. Recuerde que Pablo fabricaba carpas, ¿no? Lo acabo de decir recién. Él vino como un testigo, y como un representante plenipotenciario del reino de Dios. Qué lindo es presentarse ante el público de esta manera. A veces uno ve a algunas personas que se presentan como si vinieran de ellos mismos, ¿no? Ellos son el centro de atención, todo está centrado en la persona. Y Pablo dice, yo no vine aquí por mí, yo no vine a presentarme a mí como un filósofo, no vine como un vendedor, no, yo vine como un testigo, vine como un embajador del reino, ¿no? Vine a anunciar, dice una sola cosa, vine a anunciar el testimonio de Dios, vine a contarle eso. El embajador viene a contar los intereses del reino. Es decir, no es que Pablo no podía debatir persuasivamente, ¿no? No es que él no podía debatir y razonar persuasivamente, pero no trató de no usar la persuasión, lo cual tenía mucha calidad para persuadir a la gente, pero no usó ese enfoque para predicar a Cristo. Y creo que ese es un tema que nosotros tenemos que aprender cuando nos presentamos como predicadores ante el público, ante las personas que nos oyen. Decir, hermanos, yo no estoy aquí como un filósofo, no estoy aquí como el más grande entre todos, no estoy aquí como el que sé más que ustedes, sino que yo vengo a representar el reino de los cielos, presentarlo con ese enfoque de decir, Señor, yo vengo aquí para predicar. Y Pablo dice, me propuse, una palabra muy interesante, porque esto significa que él tomó una decisión consciente de poner todo el énfasis en la persona de Jesús y en la crucifixión de Jesús. Ese era su tema. Ese era su tema. Dice, me he propuesto entre ustedes no hablar de otra cosa. No voy a contarles ni siquiera mi testimonio. No voy a contarles los viajes que tuve. No voy a contarles las experiencias. No voy a contarles las conversiones ni siquiera voy a contarles los milagros. Yo vine aquí para hablarles de una sola cosa. Vine a hablarles de Jesús y de la cruz para que ustedes crean y se conviertan a Él. Ese es el puro interés de Él. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué tan enfático? ¿Por qué Él se propuso tomar esta decisión tan enfática? Porque 1 Corintios capítulo 1 versículo 22 aclara la razón de esta énfasis y dice, ¿saben por qué digo esto? Porque los judíos piden señales y quizás alguno estaba esperando que Él hiciera un milagro, ¿no? Para poder creer que él era un representante. Dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles sí buscan sabiduría. Es decir, los griegos estaban buscando la gnosis, el conocimiento, la sabiduría. Dice, yo no vengo aquí a expresar sabiduría. Tampoco vengo aquí a hacer demostraciones de que tengo poder para hacer milagros. Yo vengo a hablarles de Cristo, ¿no? Y si al hacer una visita, querido amigo, querido consiervo, querido pastor, querido líder, querido predicador, si al hacer una visita no eres cuidadoso en este punto, te vas a poner en el camino del Evangelio al punto de que podrías llegar a oscurecer la persona de Jesús. Mira lo que estoy diciendo.
Hay muchos predicadores que se presentan de tal manera que oscurecen la presencia del Señor. Son tan importantes ellos, son tan importantes su persona, es tan importante su trayectoria, es tan importante su organización, es tan importante su título, su cargo, ¿no? Lo que él representa, de dónde viene, lo que hizo, lo fantástico que dijo, ¿no? Y todo está centrado en su yo, en su persona, de tal manera que Cristo queda oculto allí detrás de la persona. Hay una ilustración que leí hace poco, muy simpática, que dice que una niña estaba en una reunión, un servicio, y ese día fue invitado un predicador. El predicador era, digamos, una persona bajita, muy bajita, de escasa estatura, que apenas llegaba al púlpito, así que él tenía que ponerse detrás, a un costado allí del púlpito para predicar, y detrás del púlpito había una cruz muy grande, ¿sí? Había una cruz muy grande atrás, una cruz importante allí atrás, pero dice esta niña, le dijo, se acerca la mamá allí al lado en su asiento, se acerca y le dice, mamá, dice, qué lindo que hoy el predicador invitado nos permite ver a Jesús, ¿no? Ella estaba mirando la cruz, ¿no? Y dice, qué lindo que el predicador invitado de hoy, dice, nos deja ver, porque el predicador de aquí, dice, nunca nos deja ver la cruz que está detrás de él. Qué interesante reflexión, ¿no? Qué interesante reflexión el mostrar lo que dice esta niña con tanta inocencia, ¿no? Detrás del púlpito hay una cruz, pero los predicadores son tan imponentes, tan impresionantes, que la cruz queda allí olvidada atrás y todo está centrado en la persona del embajador, ¿no? Todo está centrado en la persona del predicador. Dice Pablo, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Él no vino de manera a mostrar su conocimiento, como dije, no estaba tratando de impresionar. ¿Vieron esos predicadores que tratan de impresionarte y te hablan así? Y yo dije, y usted sabe, y yo estuve en el cielo, y el Señor me dijo, y esta tarde hablé con él, y ponen todo ese énfasis, ¿no? Allí, tratando de decirle a la gente que él es el único que sabe o es el único que vio. Nadie ha visto ni nadie sabe lo que él vio. Y Pablo dice, no, yo vine acá dejando mi conocimiento de lado. Él se enfocó en el propósito de su mensaje. Qué linda señal de humildad y dependencia que tanto necesitan los predicadores, una señal de humildad y dependencia exclusiva de Dios. No vengo a mostrar lo grande que soy, no vengo a mostrar lo que sé, no vengo a mostrar lo que hice ni por dónde anduve, sino que vengo aquí a hablarles de Jesucristo y de este crucificado. Ese es el mensaje, dice más Pablo. Es más, como un embajador que visita, dice, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Qué bárbaro, ¿no? Que temblaba de miedo, ¿no? No estaba lleno de esa autoconfianza, ¿no? Esa autoconfianza, míreme a mí, míreme hermano, míreme a mí. Si me mira a mí, está viendo a Cristo. No es que no esté Cristo en la persona, pero hay tanta autoconfianza que a veces creemos que no necesitamos de nada ni de nadie. Pablo dice, yo vine a ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Él se sabía necesitado y limitado. Él se sabía necesitado y limitado. Hizo eso, ¿sabe qué? ¿Por qué hizo eso? Para que el mensaje fluyera. Para que el Espíritu a través de su vida fluyera, ¿no? Para que fluya no sus palabras, no la gnosis, no el conocimiento, no la sabiduría, no el entendimiento, no toda su sapiencia, sino que Pablo rechazaba persuadir a la gente con sabiduría humana. Pablo rechazaba persuadir a la gente con sabiduría humana. Él quería persuadir a las personas con el Espíritu de Dios. Hay que reconocer esto. Una cosa importante aquí que hay que remarcar con un cuadrito. El trabajo del predicador es predicar. El trabajo del predicador es predicar y el trabajo del Espíritu Santo es demostrar. Nosotros tenemos que predicar y el Espíritu Santo, Jesús o Dios, tiene que demostrar lo que yo predico. Yo no tengo que demostrar nada porque yo no carezco de poder, carezco de lo que el Espíritu Santo tiene, carezco de lo que Jesús tiene, de lo que el Dios tiene, de lo que el Padre tiene. Pero si yo predico con autoridad, Él va a demostrar a través mío lo que estoy diciendo. En ocasiones veo que hay personas que quieren hacer las dos cosas, ¿no? Quieren predicar y ellos mismos quieren demostrar, dejando de lado y de alguna manera ocultando a Jesús allí detrás de ellos. En segundo lugar, este embajador
de visita se concentró en Jesús. Dice, yo de lo único que vine aquí es a dar testimonio de Jesucristo y de este crucificado. Todos nuestros mensajes quizás no comiencen con Jesús, pero deben terminar con Jesús. Todo nuestro mensaje, no importa lo que prediquemos, el tema que prediquemos, tenemos que comenzar un mensaje, pero todos tienen que terminar en Jesús, porque Él es el Salvador del mundo. No hay otro Salvador. Si el mensaje no termina en Jesús, estamos hablando de otra cosa. Es lindo el mensaje, pero hay mensajes que comienzan en el Antiguo Testamento y terminan en el Antiguo Testamento. Es decir, es un buen mensaje histórico, pero no tiene el contenido que debe tener, sino que debe tener el contenido esencial, que es la obra salvadora de Jesús y su muerte en la cruz vicaria para perdonar nuestros pecados. Nuestro mensaje debe estar siempre centrado en Jesús, lo que se conoce como mensaje cristocéntrico. Cristo tiene que ser el centro de nuestro mensaje. Él es el principio y final de toda búsqueda humana. El ser humano está buscando ser salvado, está buscando su liberación. Entonces, Él es el principio y el final de toda búsqueda de todos los seres humanos en el mundo. Por eso, no debe haber ningún reparo en predicar de Jesús. No debe haber reparo en hablar de Jesús. No debe haber reparo en centrar el mensaje en la persona de Jesús. En tercer lugar, ¿sí?, dependía del Espíritu Santo. Este embajador dependía del Espíritu Santo. Dice, estuve entre vosotros con debilidad. Él no vino a demostrar él. No era flojo Pablo, ¿no? Él no era una persona floja, era un hombre que fue parte del martirio de mucha gente, era un hombre duro, era un hombre recio, que no le importaba la muerte de otro. Recuerdan el trasfondo de Pablo. Pero él dice, yo vine aquí ante ustedes como embajador del reino de Dios con temor y temblor, dice, con temor de cumplir la altísima responsabilidad que le había sido encomendada como un embajador. Eso significa, se habla mucho de aquellos que hacen las cosas en automático, ¿no? Que hay que depender del Espíritu Santo para hacer las cosas. Él no la quería hacer en automático. Dice, yo voy a dejar todo, me voy a despojar, me voy a vaciar para poder hacerlo, no con ejército, como dijo Zacarías, no con espada, sino con tu Santo Espíritu, Señor, es lo que quiero hacer. Él no usa su sabiduría, sino que él va a lo profundo de su corazón para poder sacar de su corazón lo que tiene para dar en ese día. El programa, como decimos siempre, no debe ser mayor que la función que quiera hacer el Espíritu Santo y no debe ser mayor que el corazón. En cuarto lugar, hermanos, para ir cerrando este mensaje ya en el último punto, él vino con demostración del Espíritu y de poder. Allá al final del mensaje, él dice lo siguiente, ¿no? Dice, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En otra palabra, él está diciendo, ¿saben qué? Yo sí vengo con sabiduría humana y les hablo a ustedes del poder de Dios, pero solamente menciono lo que yo quiero y no hablo del poder, los voy a convencer, los voy a persuadir. Y ustedes van a convertirse por mis palabras. Pero ¿sabes qué? El que se convierte persuasivamente por una palabra humana, más tarde va a aparecer alguien que es más persuasivo todavía, que tiene mayor capacidad de persuasión, y esa persona se va a convertir a otro. ¿Por qué? Porque no fue convertido por el Espíritu Santo, no fue trastornado su carne, su espíritu y su alma. Pero cuando el espíritu cambia, realmente el espíritu da testimonio de que Jesús es Dios y esa persona cambia. Del único espíritu que vino a dar testimonio, Pablo dice, yo vine a dar testimonio del poder del espíritu que habita en Jesús. Hay mensajes que tenemos que decir, Señor, yo quiero demostrar el poder. No hay nada mejor que el testimonio. Una persona que cuenta un testimonio cambiada por el Espíritu Santo. No hay una persona igual a otra que cuente la misma historia. Dos personas son como la identidad que tenemos en la llama de los dedos, ¿no? Como, ¿cómo se dice así? No me acuerdo. Digital. Las huellas digitales, ¿no? Son únicas. Los testimonios son únicos porque Dios obra en cada persona de tal manera que el testimonio termina siendo único. No hay uno igual a otro. Cada uno tiene su identidad, cada uno tiene su sello, cada uno tiene su particularidad cuando es cambiado por el poder del Espíritu Santo. Si tratas de convencer con palabras, esa persona creerá. Pero también cuando otro se presente, como dije anteriormente, esa persona va a creer también y va a ser persuadido por otro. Por eso es que mucha gente convertida se convierte a otra fe, apostata de la fe, decimos. Pero en realidad nunca creyó. Yo creo que nunca creyó, porque nunca Cristo cambió su corazón. La persona que es cambiada internamente por Cristo jamás podría cambiar. Cuando el poder de Dios opera en la vida de las personas, nosotros podemos decir, hay
vidas e historias que son únicas. Vidas e historias que ayudan. Por eso necesitamos conectar a la gente no con el conocimiento, no con la sabiduría, no con el entendimiento, no con de dónde provengo, quién soy, no lo que traigo, lo que tengo, mi trasfondo, mi organización, mis iglesias, mis triunfos, mis éxitos, sino que necesitamos conectar a la gente con el poder, con Cristo. Cristo el poderoso que resucitó, Cristo el que fue a la cruz y se levantó entre los muertos, Cristo el que salva, Cristo el que viene. Necesitamos conectar a la gente con esto. Nuestras historias son historias de milagros. Familias que son producto de milagros, Cristo las cambió. Pastores que son fruto de milagros, Cristo los cambió. Personas que son sanados, muertos que resucitan, vidas cambiadas por el poder de Dios, nunca por la sabiduría humana. Dios sigue haciéndolo, solo debes presentarte como el que eres. ¿Sabe lo que eres? Eres un embajador. Si tú eres un predicador o una predicadora, eres un líder o alguien que está enseñando en la escuela bíblica o alguien que tiene una célula y tiene la posibilidad de predicar del Señor, tienes que presentarte como Pablo se presentó ante los corintios, como un embajador del reino de los cielos. Querido amigo, querido hermano, preséntate de esta manera y yo te garantizo que Dios estará de tu lado. Que Dios te bendiga. Será hasta mañana a esta misma hora. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos, por Facebook y YouTube. Nosotros, Flor y Federico Núñez, agradecemos tu compañía. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Toca la campanita y suscribiste en nuestro canal de YouTube, Federico Núñez Pastor. Mañana nos encontramos aquí, a las 6 p.m., hora de Costa Rica, en Vida para Todos.